Hola, ¿qué tal? Aquí Alan Rhodes de Transición.coach, pues emocionado de empezar el blog. Quisiera iniciar con, con el tema del propósito. Eh, Frederic Laloux identifica que en estas organizaciones TIL, que él investigó en su libro de Reinventando Organizaciones, una de las características en común era esta idea de que eran organizaciones guiadas por un propósito. No, si no tanto, podían tener una visión o misión como se usa normalmente en organizaciones o en empresas. Estas tenían un propósito que retomó el concepto de propósito evolutivo que utiliza Brian Robertson en la holacracia. El propósito evolutivo como aquello que es llamado a ser una organización. Y a mí me gusta el término en francés de raison d'être, la razón de ser. Y être en francés es en español ser y estar. Entonces, el propósito de ser de la organización y de estar en este mundo. Frederic Laloux habla sobre que el propósito no se define, a diferencia de la visión o misión de una organización, sino se descubre en esta lógica y en este paradigma de que las organizaciones son entidades vivas, que eso es un organismo vivo. Es interesante ver que en movimientos como Conscious Capitalism también se habla sobre organizaciones que tienen un propósito. Y este Purpose-Driven Organizations, ¿no? Organizaciones que son impulsadas por su propósito, u organizaciones con propósito, es uno de los elementos fundamentales. Comentaba yo del libro de Brave New Work de Aaron Dignan, que acaba de salir el año pasado, que habla justamente del sistema operativo y una de las dimensiones es el propósito. Y entonces, con esto en mente, comienzo a hablar sobre el propósito. A mí me gusta pensar en el propósito que tenemos como personas o como organizaciones que va cambiando. En Ecoturismo Genuino, una empresa de consultoría que fundé hace 10 años y que ahora opera bajo el modelo de holacracia, este concepto nos ha ayudado porque en lo que llevamos de implementación de la holacracia, que han sido prácticamente ya 2 años, hemos cambiado el propósito o el enunciado de nuestro propósito al menos 3 veces, hasta llegar y quedarnos con uno, que es resignificar la relación entre naturaleza y personas y sociedad por medio del ecoturismo. Y ese propósito, es un propósito que uno se acuerda. Es un propósito que nos ayuda a guiar la toma de decisión a cualquier nivel y en cualquier momento. Y en ese sentido se vuelve una guía útil. A diferencia de estos enunciados tradicionales de misión, que es ser la mejor empresa en nuestro sector y tener a nuestros clientes felices y a nuestros inversionistas también. Es difícil identificarse con un propósito tan genérico. Entonces, bueno, el que uno se pueda acordar del propósito es fundamental. 2, que nos ayuda a la toma de decisión, creo que es un punto también fundamental de un buen propósito. Otra de las características que para mí un propósito evolutivo, como le llama Brian Robertson en la holacracia, es importante, es la idea de que rompe el concepto de competencia de alguna manera. Y la manera en que lo hace es de que teniendo este propósito claro, si encontramos que hay un competidor que está contribuyendo a ese mismo propósito, en realidad no es un competidor, es un aliado que juntos podemos contribuir a ese mismo propósito. En Ecoturismo Genuino nos pasó, ¿no? Estábamos nosotros preparando una serie de productos, de formación, de webinarios, y había la duda que si iríamos a invitar o no o a otra empresa consultora, que veíamos en varios momentos como competencia, porque competíamos por proyectos similares, hasta que con esta noción del propósito evolutivo nos hicimos la pregunta es, ¿contribuye el trabajo que ellos y ellas hacen al propósito ahora de Ecoturismo Genuino? La respuesta fue sí. Entonces fue muy claro y muy revelador para el equipo, entonces entender
que no eran competencia, que eran un aliado estratégico para poder llegar a ese propósito evolutivo. Ligando estas ideas con el huerto, que es uno de los propósitos también de estos videos, y de poder compartirte esta analogía que quisiera ir haciendo a lo largo del blog de videos, entre el trabajo organizacional y un huerto. Yo estoy apasionado del huerto. Te comentaba en otro video que tengo una cama de hierbas medicinales. Bueno, esta es la que está detrás de mí. Y en ella tengo un conjunto de hierbas medicinales, nopales, como puedes ver, romero, que he sembrado aquí, ¿no? Al canto del gallo del vecino, en este pueblo en donde vivo yo. Y creo que en este sentido el tener claro el propósito del huerto que uno va a desarrollar es fundamental para guiarnos en la toma de decisión de las cosas que vamos a sembrar, de cómo vamos a preparar la tierra para las plantas que vamos a meter, de las semillas que vamos a poner en la tierra. Y para mí tener una cama de hierbas medicinales es fundamental en este propósito, un propósito del huerto para crear un espacio de convivencia, para poder alimentarme de ese espacio y para encontrar yo un espacio también como de meditación y reflexión. Entonces, el propósito es clave también en el desarrollo de un huerto en casa cuando queremos tenerlo, ya sea en un espacio, en un jardín como este que tengo yo, o en una terraza o en el techo del edificio de la ciudad donde vivas, ¿no? Entonces te dejo con estas reflexiones acerca del concepto del propósito. Espero que sean útiles y que nos hagan reflexionar y pensar y descubrir cuál es el propósito evolutivo de tu organización. Muchas gracias. Te invito a visitar transición.coach y a suscribirte a nuestro podcast, a leer el blog en donde complementamos estas ideas de video en esos formatos. Muchísimas gracias, un saludo, mi nombre es Alan Rhodes y nos estamos viendo en el siguiente blog semanal.